Hola, bienvenidos al día 101. El devocional de hoy se llama 7 maneras de adquirir sabiduría. Lawrence de Arabia es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Gran parte del filme está sacado del relato del propio T. E. Lawrence sobre su tiempo en Arabia. Lawrence era un académico especializado en arqueología y un estratega militar, más conocido por sus actividades en Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Lawrence explora el tema de la sabiduría en sus memorias, escritas en 1926 con el título Los 7 pilares de la sabiduría. Probablemente Lawrence tuvo en mente el pasaje de hoy: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, Proverbios 9:1. En las escrituras, el número 7 se suele usar para representar la culminación o la perfección. Podemos encontrar muchas maneras de adquirir sabiduría en el libro de Proverbios, las enseñanzas de Jesús y la Biblia en general. En los pasajes de hoy se pueden ver 7 de estas maneras. Proverbios 9 del 1 al 12. Vamos a leerlo. Dice así: La sabiduría construyó su casa y labró 7 pilares. Preparó la carne, mezcló su vino y también tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. El que corrige al insolente se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Por mí aumentarán tus días, años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Si eres insolente, solo tú sufrirás. Muy bien, vamos a leer el comentario de esta sección. Sobrellevar la crítica. Cuando somos criticados es inútil responder a quienes simplemente se están burlando de nosotros. Si lo hacemos, nos odiarán incluso más. En cambio, merece la pena responder a los sabios. Nuestra respuesta a la crítica nunca debería ser insultar, abusar u odiar. Más bien, debemos aprender de ella para hacernos más sabios y aumentar nuestro saber. De hecho, nuestra respuesta a un reproche debería ser más amor. Esto está muy lejos de ser fácil. Nuestra reacción natural a la crítica suele ser atacar verbalmente o intentar justificarnos, pero el camino más sabio es buscar aprender de los reproches o las instrucciones, por más difícil que sea. Por ejemplo, con el paso de los años, me he dado cuenta de que aquellos oradores a los que no les gusta que critiquen sus charlas apenas mejoran. Aquellos que invitan a hacer una crítica constructiva y no se sienten amenazados por ella suelen mejorar rápidamente y hacerse mucho más efectivos. Una relación correcta con Dios incrementa tu sabiduría y te permitirá escuchar las críticas constructivas y crecer con ellas. Señor, dame la sabiduría para ser constructivo cuando hago críticas y cortés cuando las reciba. Lucas 13 del 1 al 30. Vamos a leerlo. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola.
Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto, de lo contrario córtela. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en sus pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar en la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente, el occidente, del norte y del sur y participarán en el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Dice el comentario: responder al sufrimiento. En este pasaje vemos a Jesús responder de 2 maneras diferentes ante el sufrimiento. La respuesta de Jesús a la gente que estaba sufriendo siempre fue de compasión, como vemos cuando sana a la mujer jorobada. Aquí vemos también la respuesta a las preguntas suscitadas acerca del sufrimiento. Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. En efecto, alguna gente fue a preguntar a Jesús: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Fue su sufrimiento consecuencia de su pecado? Por supuesto, Jesús muestra una extraordinaria sabiduría en su respuesta. Gran parte del sufrimiento de este mundo está causado por el pecado humano, y todos nosotros somos culpables, pero Jesús deja muy claro que no hay un vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Aquellos no sufrían porque fueran peores pecadores que el resto de los galileos. Jesús señala además que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de Dios. Aunque pueda ser pertinente que examinemos nuestros propios corazones cuando estamos sufriendo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar por qué están sufriendo los demás. Jesús no estaba interesado en dar explicaciones filosóficas ante el sufrimiento. Más bien, lo que le interesaba era nuestra respuesta, a menos que se arrepientan. Podar y plantar. La parábola de la higuera, el grano de mostaza y la levadura nos dan sabiduría acerca de cómo crecen las cosas en el reino de Dios.
Vemos cuándo es tiempo de alimentar las cosas y cuándo es tiempo de detener las actividades, así como cuándo se deben comenzar los proyectos. Dios es paciente al dar el mayor tiempo posible para que la gente se arrepienta. En respuesta al deseo de talar la higuera, el hombre le da una oportunidad más. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. La clave es buscar fruto. Por ejemplo, cuando vemos los numerosos ministerios que hay en la iglesia, algunos son extremadamente fructíferos, otros lo son menos. La tentación es cortar los menos fructíferos de una vez, pero Jesús nos anima a ser pacientes. Si el año próximo da higos, bien. Pero su paciencia no dura para siempre. A veces llegará el momento de detener un ministerio que no da fruto y cortarlo. Las parábolas del grano de mostaza y la levadura nos recuerdan que aunque el reino de los cielos comienza pequeño, tiene un enorme potencial en el tiempo. Cuando la semilla fue plantada, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anduvieron en sus ramas. Esto muestra el enorme valor que tiene plantar semillas del reino, la plantación de iglesias incluida. También sugiere que debemos ser pacientes para ver el cumplimiento para haber cumplido, ese potencial. Saber cuándo animar. Personalmente, la confrontación me resulta extraordinariamente difícil. Jesús tuvo la sabiduría de conocer cuándo confrontar. Expuso la hipocresía y la doble vara de medir de aquellos que lo criticaron por sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años, simplemente porque lo hizo en el sábado. La respuesta les recuerda, la importancia de la compasión por encima del legalismo. Si aquel es un principio que ellos siguen en el cuidado de los animales, ¿cuánto más deberían seguirlo a la hora de ocuparse de la gente? La respuesta de Jesús fue brillantemente sabia, tanto que la gente quedó encantada. Volverse a Jesús. Cuando alguien pregunta a Jesús, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Él da una respuesta intensamente práctica. Les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. En otras palabras, no te enfoques primero en los demás, asegúrate de que has entrado en el reino de los cielos. No puedes saber sobre el resto de la gente, pero puedes estar seguro sobre lo que te pase a ti. En esta parábola muchos se encuentran con que no pueden entrar en la casa que representa el reino de Dios. La razón es por la falta de una relación personal con Jesús. Por 2 veces el dueño de la casa que representa a Jesús dice a aquellos que se han quedado con la puerta en las narices, no sé quiénes son ustedes. Ser parte del reino de Dios consiste en volverse a Jesús y conocerlo. Parece que algunos de los que esperaban ser incluidos son excluidos, pero también parece que entrará más gente de la que se espera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. Volverse a Jesús y seguirlo es hacer lo sabio, incluso aunque parezca que somos minoría. Señor, oro porque hoy me des sabiduría en todas las conversaciones que tenga y las decisiones que tome. Lléname por favor de tu Espíritu Santo y dame la sabiduría de Jesús. Deuteronomio 13:1 al 14:29. Vamos a leerlo. Dice así: Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sueños y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo tu corazón, con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos, sírvele y aférrate a él. Condenarás a muerte a ese profeta o soñador por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos
que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso, tampoco le tengas lástima. No te compadezcas de él, no lo encubras, ni dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera porque trató de apartarte del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Entonces todos en Israel oirán esto, temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que los habitantes la habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberán inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido destinado a la destrucción. De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques, tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Deuteronomio 14. Eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor a un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su propiedad exclusiva. No comas nada que sea abominable. Los animales que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos, pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque aunque rumian, no tienen la pezuña partida. Los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña partida, no es rumiante. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, buitre negro, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ninguna clase de gavilán, ni búho, ibis, lechuza nocturna, búho del desierto, águila pescadora, cormorán o cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas. Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que vive en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite, y de los primogénitos de tus vacas y ovejas. Lo harás en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha puesto su nombre está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, vacas, ovejas, vino o otra bebida fermentada, y ahí en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán.
Pero no abandones a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Muy bien, ahora vamos a leer el comentario de esta sección. Dice así: probar la profecía. Necesitamos sabiduría para discernir entre los falsos y los verdaderos profetas. Entre los profetas de hoy en día se pueden incluir no solo aquellos con el don de profecía, sino cualquiera que hable en nombre del Señor, como lo hacen los pastores, predicadores, maestros y evangelizadores. En todos estos casos necesitamos distinguir los verdaderos de los falsos. En este pasaje se encuentra una de las pruebas del Antiguo Testamento para descubrir un verdadero profeta. Incluso, aunque un profeta realizara signos y milagros, se avisaba a la gente de que si decía vayamos a rendir culto a otros dioses, entonces no debían prestar atención a las palabras de ese profeta o visionario. En otras palabras, la gente tenía que probar al profeta por sus enseñanzas, viendo si llevaba a la gente a Dios o los alejaba de él. Jesús dice: por sus frutos los reconocerán. Reverenciar a Dios. Eres un hijo del Señor tu Dios, Deuteronomio 14:1, y el pueblo de Dios está llamado a ser consagrado al Señor. Has sido elegido para ser su tesoro especial. Bajo la antigua alianza, esto conlleva unas reglas estrictas acerca de lo que se podía y lo que no se podía comer. Bajo la nueva alianza, eso era bajo la antigua alianza, que se podía y que no se podía comer. Bajo la nueva alianza, Jesús declara toda la comida pura, Marcos 7:19. Bajo ambas alianzas, la antigua y la nueva, una de las maneras en las que reverencias a Dios es a través de tus ofrendas. Dar es una bendición. Dios te bendice cuando bendices a los demás y para que puedas bendecir a los demás. En particular, Dios promete aquí bendecirnos en nuestros trabajos. La visión de Dios para su pueblo es una comunidad sostenida por las ofrendas mutuas. Como vimos hoy en la lectura de los Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Señor, gracias porque soy tu posesión preciada. Dame sabiduría en todo lo que hago. Pipa añade: como no tengo un gran número de títulos académicos, me reconfortan estos versículos. Vengan conmigo los inexpertos, dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Estoy intentando dejar mis caminos insensatos y hacerme sabia, dice Pipa. Hasta aquí llegamos con el día 101 de nuestro devocional. Estoy muy contento de que estemos avanzando. Te animo a que tomes un tiempo para orar y meditar en la palabra de manera personal, y deseo que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que sigas creciendo en tu relación con Jesús.